Buenas tardes, Francesca. Buenas tardes, Lian. Listos. Vamos a empezar con nuestra actividad mientras se conectan sus compañeros. Hoy día vamos a hacer la parte número 2 de nuestra actividad de la semana pasada. Recordemos que hemos indicado que vamos a dividir este trabajo, por lo tanto, hoy día vamos a considerar la parte número 2 donde vamos a diseñar, donde vamos a implementar esa alternativa de solución tecnológica. Por lo tanto, recordemos lo que hemos visto la semana pasada, indicamos, ¿no? En función de la lectura, determinamos esa solución tecnológica, contaminación, en este caso del suelo, donde se detectó, ¿no? Que los suelos tienen agentes contaminantes. Por lo tanto, esta semana vamos a trabajar en función a ellos, ¿no? A tener en cuenta cómo descontaminar directamente a los suelos, ¿no? Entonces, recordemos que vamos a emplear plantas, ¿no? Entonces, nuestra actividad de esta semana es diseñar. Vamos a diseñar esta solución tecnológica. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta esta referencia donde nos indican cómo determinar. Por lo tanto, aquí las plantas van a poder remediar, ¿no? Parte de esa contaminación. Por lo tanto, vamos a cultivar, vamos a sembrar plantas donde nos permitan ser esas plantas remediadoras o donde permitan esa extracción. Hemos hablado la semana pasada en función de la lectura, ¿no? Los agentes del suelo, esos contaminantes, ¿no? Por lo tanto, hablamos de la fitorremediación. Recordemos que la fitorremediación consiste directamente en que las plantas van a remediar, ¿no? El aire, el agua, los suelos contaminados por desechos orgánicos, nutrientes o metales pesados, eliminando la mayor cantidad de esos contaminantes del ambiente. Por lo tanto, vamos a reconocer, ¿no? Que es fundamental en ese caso diseñemos una solución tecnológica. Entonces, esa solución tecnológica vamos a reconocer. Profesor, entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? Vamos a experimentar. Ustedes van a experimentar con los elementos que tengan en casa, ¿no? ¿No? ¿Qué nos pide la actividad? La actividad es de la semana pasada, muchachos. Estamos en la segunda parte, donde debemos cultivar. ¿Qué tipo de plantas remediadoras hemos indicado? El maíz. Hemos hablado del tomate. Hemos hablado de los girasoles. Pueden emplear chocho, también pueden emplear semillas, ¿no? En este caso, si es que tuvieran a la mano, ¿no? En este caso de nabo y de otras plantas, pero de preferencia podría ser el maíz, ¿no? Del maíz que lo tenemos todos. Por ahí geranios si consiguen, ¿no? Ortiga, nabo, etcétera, pero sabemos que podemos emplear en este caso de las plantas que tenemos a la mano, el maíz y el tomate, ¿no? El maíz y el tomate. Entonces vamos a trabajar con esas plantas remediadoras, pero también debemos de trabajar con plantas para poder experimentar esa, aparte de las plantas remediadoras, de plantas de crecimiento rápido, ¿no? En el caso de frijol, de arvejitas, ¿no? Por ahí lentejas, pueden utilizar semillas de pimiento, de escabeche, ¿no? De ají amarillo, de ají rocoto, o cualquier otra semilla, lo que es zapallo, puede ser sandía, naranja, mandarina. Entonces, vamos a emplear dos tipos. Una de los tipos de las plantas, estas fitorremediadoras, ¿no? Remediadoras en este caso, y la otra cualquier de las otras plantas. Pero recuerden que del crecimiento de las plantas tienen que ser rápido. Consideremos, para considerar directamente preguntas. Estas preguntas van a ser muy fundamental cuando realicemos cuando diseñemos y elaboremos ese prototipo. Consideremos qué cultivos podrías emplear, en este caso, qué plantas, ¿no? Vamos a emplear las que tú desees, en ese caso, la que tú vas a experimentar con el maíz, con el tomate, con la alberja, con las plantas que tú desees. ¿Cómo debe ser su crecimiento? El crecimiento vas a ir anotando en función de la planta, ¿no? Cuando ya estás, primero vamos a germinar, luego ustedes van a ir midiendo día por día, ¿no? La planta, el crecimiento de la planta ya cuando está instalada en el suelo. ¿Cómo obtenemos el suelo contaminante? Recordemos que formas de obtener suelo contaminante, en ese caso, si tenemos nuestro jardincito, o de repente al frente hay un parque, obtenemos esa tierra,
¿Y cómo lo contaminamos? En ese caso, de repente con la lavaza, cuando lavan los platos, las ollas, ¿no? O de repente cuando han lavado por ahí su bicicleta, ropa, esa agua sucia, con esa agua van a contaminar primero la tierra, ¿no? Cierta cantidad de tierra. Nosotros vamos a preparar macetas con botellas plásticas, muchachos, de preferencia botellas de 3 litros, vayan consiguiéndose 2 botellitas de 3 litros, la vamos a recortar a esta altura, ¿no? A 15 centímetros, por lo tanto aquí vamos a utilizar mucho sus reglas. A 15 centímetros de la superficie vamos a cortar. Ahorita les voy indicando también qué acciones vamos a realizar, ¿no? Vamos a cortar y vamos a emplear toda la botella para un macetero. Entonces, la parte del embudo va a servirnos para nuestro macetero. Vamos a utilizar con toda y tapita, ¿no? Con toda y su tapa la vamos a utilizar. Este va a quedar en la parte de acá, ¿no? En esa parte. Entonces, en ese caso, esa tierra que van a ubicarse aquí en sus maceteros, miren muchachos, esa tierra tiene que estar contaminada porque vamos a experimentar sobre suelos contaminados, ¿no? Si es que se pueden directamente las plantas desarrollar, eso es lo que vamos a aprender. Por lo tanto, las semillas, recuerden, plantas fitorremediadoras, en este caso maíz, pueden ser tomate o pueden ser en ese caso los girasoles. Si quieren trabajar con chocho, la semilla de chocho también, ¿no? O el nabo, etcétera. Ya, muchachos, entonces, ¿cómo tendrías el suelo? Entonces tú mismo vas a indicar cómo has contaminado el suelo. O de repente me dice, profesor, mire, yo vivo cerca de un taller donde arreglan motos, carros y todo eso. Y no hay pavimento, por lo tanto, esa tierra también obtenido, ¿no? Esa tierra donde ha caído el aceite, el petróleo, la gasolina, muy bien. Esa tierra, con esa tierra puedes trabajar. De repente al frente de tu casa hay un botadero de basura, pero tenga mucho cuidado, ¿no? En ese caso, de ese tipo de tierra, ya muchachos. Simplemente de preferencia que sea de su casa, no más agreguen esa agüita sucia. Así que es fundamental para ello. ¿Cuál será el tamaño de tu maceta? Por eso ahí está. Vamos a medir nuestra maceta. Para eso están nuestras reglas y vamos a medirlas, ¿no? Ahí está cuánto mide tu maceta en la parte alta, en el diámetro, si no van a medir todo lo que es su cinturita y en la circunferencia, si no el diámetro de la circunferencia. Ya es, pero eso luego también les voy a pasar un video corto cómo realizarlo. ¿Cuál será el tamaño de tu maceta? ¿Cuántas plantas fitorremediadoras vamos a emplear? En ese caso, 5 o 10 semillas, por ejemplo, de maíz, 5 o 10 semillas de tomate. Entonces ustedes van a indicar esa cantidad. ¿Qué distancia debe haber entre una planta y la otra? En ese caso, si ustedes observan cuando hagamos el corte, yo les voy a indicar, estudiantes, vamos a medir cuánto mide directamente su diámetro, 13 centímetros, me van a decir. Profesor mide 13 centímetros, por lo tanto vamos a dejar 2 centímetros de pared a pared y en la parte interna, si no vamos a separar, que separación 10 centímetros entre muestra y muestra, ¿no? Vamos a colocar en una, las distintas muestras que vamos a emplear, ¿ya muchachos? ¿Qué distancia? Asimismo, si en tu familia alguien sabe cómo remediar los suelos, toma nota si es que hubiera, ¿no? Y si no, seguimos. Entonces, esta información va a estar en su cuaderno registrado, ¿ya? ¿Qué más debemos de considerar? Consideremos nuestro cronograma. Este cronograma es fundamental porque nos indica qué debemos de realizar. Por lo tanto, las acciones en la semana 1. ¿Qué vamos a hacer en la semana 1? Miren, vamos a germinar nuestras semillas, vamos a elaborar y vamos a obtener nuestros maceteros, nuestros insumos, las preparamos nuestros maceteros. Y en esta semana, lo primero que debemos de hacer, yo hoy día o mañana les estoy pasando la germinación de las semillas en el caso. Creo que en matemática van a elaborar eso, muchachos. ¿Cómo germinamos semilla, por ejemplo? Vamos a colocar un pedazo de algodón y en ese algodón vamos a colocar, en ese caso, el maíz, la semilla de maíz, ¿no? Por una parte lo tapamos, le agregamos cierta cantidad de agua y colocamos en un vasito plástico. Y ahí colocan maíz. En otro vas a colocar, recuerden que vamos a trabajar con dos tipos de semillas, una de las plantas remediadoras y la otra que no sean remediadoras, ¿no? Por ejemplo, trabaja con maíz y la otra de repente trabaja con alberjas. O trabajas con maíz y trabajas con lentejas. Trabajas de repente tomate, ¿no? Y por ahí trabajas eh, con semillas de naranja, mandarina, zapallo, ¿no? Con la que tú quieras. Entonces, dos muestras, mínimo dos muestras, una y una.
Entonces, primero vamos a germinar. Cuando las semillas ya estén germinadas, ustedes van a visualizar, ¿no?, el crecimiento cuando empieza a desarrollar su raíz y, en este caso, su tallito. Entonces, vamos a recién a trasplantarlas, ¿no? Pero primero van a germinar. Esta semana es para germinar. Trabajen, busquen sus semillas, sus materiales también les voy a compartir. Por lo tanto, cuando ya las plantas estén trasplantadas, ahí recién vamos a regarlas, ¿no? Vamos a regarlas y van a observar el crecimiento de las plantas si es que se da. Por lo tanto, esa observación ustedes van a registrar de manera directa, ¿no?, en su cuaderno. Eso es lo que van a subir como evidencia, ¿ya, muchachos? Por lo tanto, tengamos en cuenta el cronograma. Recordemos que para implementar esa alternativa de solución tenemos que escribir nuestro cronograma en nuestro cuaderno, los materiales que estamos empleando, utilizar siempre nuestros cuadernos para las anotaciones, proponemos directamente qué nivel de contaminantes podrían ser, ¿no? En este caso, miren que está relacionado con una actividad de matemáticas donde van a ustedes a germinar semillas. Por lo tanto, esa germinación de semillas van a tener pendientes si aún no lo han hecho, o en este caso conmigo van a ir germinándolas, o el profesor, pero ya las trabajamos en matemática, excelente. Entonces, esas semillas las vamos a trasplantar porque están muy relacionadas, ¿ya? Entonces, vamos a, cuando ya están germinadas las plantas, recién se van a colocar en sus maceteros que ustedes van a elaborar, ¿ya? Sus maceteros. Listo, entonces, ¿qué materiales vamos a emplear? Vamos a poner los siguientes materiales. Las semillas, hemos indicado de dos tipos, las fitorremediadores, en este caso maíz, pueden optar por maíz, tomate o girasol. Profesor, yo quiero trabajar con chocho, listo, trabaja con chocho, puedo trabajar con girasol, tomate o maíz. Una de ellas sí o sí va a ir. Y la otra del crecimiento rápido, frijol, pueden elegir frijol, arvejas, zapallo, lentejas, naranjas, mandarinas, sandías, ají, lo que ustedes quieran, ¿no? Recuerden, son dos muestras, una y una. Los materiales, macetas o en este caso botellas de plástico. Listo, de 3 litros de preferencia. Profesor, pero yo no tomo bebidas. Por ahí de repente alguien estaba tomando, un familiar. Si tienen botellas plásticas, regálenme 2 botellas plásticas, ¿no? Algodón para realizar la germinación, sus vasos plásticos para colocar las muestras de las germinaciones, su tierra de jardín o suelo en este caso contaminado. Recuerden que ustedes van a contaminar y si tuvieran un suelo contaminado, excelente. De repente me dice, profesor, aquí en mi casa hay un suelo que nunca se ha crecido plantas, ¿no? Por más que han sembrado, listo. Entonces ese suelo es propicio, ¿no? Ya el suelo ya está contaminado. Su cuaderno, su lapicero, su lápiz, su borrador, donde van a registrar todo, la regla, porque es fundamental, porque la regla nos va a permitir reconocer cuánto va creciendo nuestra planta, ¿no? Tijeras, papel, servilletas o filtro, en este caso, para realizar nuestros maceteros. Esto también lo voy a compartir ahorita individualmente en el chat. Aquí tenemos la germinación de las semillas, cómo germinamos directamente nuestras semillas y cómo elaboramos nuestros maceteros. En este caso, botellas plásticas. Profesor, pero no tengo botellas plásticas, ¿puedo utilizar algún otro material? También puede ser, ¿no? Para germinar las semillas, tengamos en cuenta algodón. Colocamos sobre una capa de algodón las semillas que vamos a trabajar de 5 a 10 por cada muestra, por ejemplo, tomate, puede ser pepino, pepinillo, ¿no? Los que muestras que ustedes quieran. Luego se va a apretar con otra capa de algodón y a esa capa de algodón se le van a echar solo unas gotas de agua. Van a agregarle cantidad, no van a mojar ese algodón, no solo unas gotas de agua para que contacte y ese calor del algodón más el agua permita que desarrolle, ¿ya? Entonces ahí se van a germinar, luego ustedes van a visualizar a los 2, 3 días o incluso la semana, donde empiezan a salir su parte fundamental de la planta. Cuando estén germinando, miren, va a ser un día de germinación y el otro van a preparar sus maceteros. Listo, van a cortar la botella, como les indico, la superficie a 15 centímetros, ¿no? Yo también les voy a pasar un video cómo estoy elaborando, cómo voy a elaborar mis maceteros y cómo voy a elaborar mi germinación para que ustedes también tomen en cuenta eso. Luego, en el macetero, en la tapita, va a ser fundamental porque la tapita vamos a agregarle una cuerda de 20 centímetros o 2 cuerditas, ¿no? Para que el agua, ustedes visualizan en la parte inferior, va a haber agua, ¿no? Y esto va a estar la parte volteado, con el embudo nos va a servir, ¿no? Ahí va a estar la tierra colocado con la tapita, ¿no? Previo para que no pase mucho y la cuerdita va a permitir que el agua ingrese y siempre se mantenga
la tierra húmeda. Entonces va a ser un autofiltrado, ella misma se va a filtrar. La cantidad de agua que le agreguemos a nuestra, ya cuando estén preparados van a agregarle cierta cantidad de agua, esa agua va a destilarse y al final va a reposar, pero la cuerda va a permitirnos succionar y va a mantener a la planta hidratada. Ya muchachos, entonces eso es lo que vamos a realizar esta semana. Por lo tanto, ustedes hoy día van a buscar sus materiales y el día jueves, yo mañana les estoy compartiendo los videos para que vayan ya elaborando su germinación de sus semillas y vayan preparando lo que es sus maceteros. Pueden ir decorándolos si quieren, decórenlos, coloquen muestra 1, muestra 2. La próxima semana vamos a elaborar lo que es un compost. Ya, entonces su trabajo usted va a ser anotar toda la información en su cuaderno, registrar en imágenes. Profesor, ¿cuántas imágenes tienen que ser? De preferencia, las mínimas imágenes, ¿no? Por ejemplo, los materiales, una foto, otra foto donde están germinando las semillas, un día antes, cuando ya empezaron a germinar, cuando estén preparando sus macetas, de preferencia, y si desean pueden grabar, porque esa información va a ser válida para los anexos de su investigación. Ya, muchachos, todo va a estar registrado en su cuaderno y su cuaderno ustedes van a subir esas imágenes, nada más. Recuerden que son 3 actividades que vamos a realizar. Esta actividad dura 3 semanas. Por lo tanto, no me van a presentar nada porque ustedes van a registrar, van a elaborarlo dentro de 3 semanas. ¿Cuándo debemos de terminar todo este proyecto, muchachos? La primera semana de diciembre. ¿Ya? La primera semana de diciembre. La próxima semana estamos elaborando con materiales por ahí de repente un compost. Vamos a elaborar un compost porque en la semana 3 ese compost vamos a empezar a agregar a ese suelo contaminado. Entonces vamos a nutrir con el compost y ustedes se van a dar cuenta que esos proyectos van a estar muy relacionados. Entonces primero contaminamos nuestro suelo. Estas plantas que son fitorremediadoras van a descontaminar, pero las plantas también necesitan, ¿no?, de un nutriente, en ese caso de ese compost que vamos a elaborar. El compost va a ser en base a cáscaras de huevo, puede ser por ahí vayan almacenando cáscaras de huevo. De repente por ahí comen lo que no se malogra mucho es la cáscara de naranja, las cáscaras de mandarina, las cáscaras de limón, ¿no? Pueden ir almacenándolo. O la próxima semana, cuando ya les dé las pautas del compost, pueden ustedes elegir en cualquiera de los 3 composts que vamos a realizar. Todos son compost orgánicos, en ese caso. No vamos a emplear vísceras de animales porque se descompone y hay un olor, pero así de lo más fétido, ¿no? Por lo tanto, simplemente vamos a utilizar cáscaras de frutas o verduras, ¿no? En ese caso, o los cascarones. O sea, van a tener 3 tipos de compost donde ustedes van a tener que elegir ahí el que más se acomode con los materiales que tengan en su hogar. Ahora sí, muchachos, preguntas, consultas, dudas hasta aquí. Los escucho, los oigo, los atiendo. Listo, los escucho. Soy todo oídos. Oído a la música. Preguntas, muchachos, no se queden con las dudas. Listo, a ver, vamos a ver. ¿Con qué materiales van a trabajar? Ahora sí, la pregunta. Liam, Francesca, Justin y Damaris, ¿con qué materiales, muchachos, van a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Materiales. Ahora sí, díganme ustedes. Los escucho. ¿Con qué materiales se les adapta? No me van a decir, profesor, es necesario. Ya a mí no está, esa palabrita no la conozco. Yo necesito que ustedes experimenten. Y ese es solo su trabajo. Experimentar, tomarse fotos y luego lo van a subir como su evidencia. Nada más, muchachos. Ya no les voy a pedir muchas cosas que realicen, ¿no? Todo registran en su cuaderno y al final lo van a subir. Nada más. Se van a relacionar. ¿Ya? Preguntas, muchachos, preguntas. No quiero que se queden en la nube, muchachos. Escucho. A ver. Las pruebas de las semillas subo. A ver, ¿cómo así? A ver, no entender tu pregunta, Francesca. No speaking English. No speaking Spanish.
Profe, solo las pruebas de las semillas subo al Classroom. ¿Cómo así las pruebas de las semillas? ¿Cómo las pruebas de las semillas? A ver, explícate. O sea, profe, solo subo cuando ya está mi maceta y eso, o también el PDF. El PDF de las preguntas de la semana pasada. Ajá. Eso también, pues, eso también. Ese es material uno, que no, ahí dice material e informe. El informe es lo que registró todo en el cuaderno. ¿Ya? Ya estoy bien, Cuando profe, usted le gracias. haga sin material e informe, el informe es todo lo que están anotando en su cuaderno, ¿sí o no? Con las imágenes. ¿Ya? Profesor, pero ahí solo son 16 imágenes. Pueden grabar un video corto cuando estén pasando, por ejemplo, con sus... el PDF, bueno, ya algunos lo trabajan con PDF, ¿no? Como ustedes quieran, chicos, ya como ustedes quieran. ¿Ya? Yo no, es libre la subida. ¿Ya? Lo importante es que yo visualice sus maceteros. ¿Ya? Sus maceteros. Con sus plantitas. Ya, profe, gracias. Ya, listo, en ese caso. Nada más. ¿Con qué plantas vas a trabajar, Francescas? Tomate y naranja. Ah, ya, listo. Muy bien. Ah, muy bien. Ya vayan preparando. De repente por ahí me dice, profesor, ya tengo mis semillas de tomate. ¿Sí, no? El tomate es lo que tenemos ahí a la mano. Tenemos a la mano. Justin. Pregunta, Justin. Consulta. ¿Con qué material? Creo que lo haré con botella. Ya. Ahí ¿Con tengo qué? una botella, lo puedo cortar por la mitad, pongo una tierra ajá, tierra y una semilladita por ahí. Ya Ya, ¿qué? encontraré la semilla, porque aún no encuentro la semilla. No encuentras semillas. ¿Cómo no encuentras? ¿Se No. te hace imposible encontrar semillas, Justin? Sí, es que se me hace complicado buscar semillas, no sé. Quiero una semilla así, no sé, una fruta bonita. Una fruta bonita. La fresa. Claro. La frutilla. Puede ser, puede ser. Pero no estamos trabajando con fresas, pues yo sí. Igual, mira, ya, puede ser, mira, la fresa, las semillas son las partecitas que están en la superficie, en la piel, ¿no? Esas son sus semillitas, ¿ya? Sí, las Entonces, conozco. entonces en vez de frutas también puedo poner frijol. Por eso, frejol, mira, ustedes tienen que considerar de las plantas, de las semillas, dice ferromediadoras, van a utilizar cualquiera de esas tres, maíz, tomate o girasol. Esas sí tienen que estar porque son las que van a limpiar los suelos, ¿ya? Van a tener que Vale, elegir vale. maíz, tomate o girasol. Cualquiera de estas tres sí van a ir cualquiera de ellas. Y la otra, para poder experimentar si es que crece o no en ese suelo contaminado, está el frejol, la arveja, el zapallo, los ajíes, ¿no? La mandarina, la sandía, ese tipo de plantitas. ¿Ya? Entonces, Vale, profesor. dime, Damaris, ¿gritos en qué aspecto? ¿Dónde gritos? Estás viendo el partido, Damaris, creo que por eso no han ingresado, ¿no? Damaris, ¿qué pasó, No, Damaris? profesor, es que estoy acá y se empezaron a escuchar gritos, profesor, bien feo en toda la cuadra. Yo dije, ¿qué pasó? Alguien, no sé qué pasó. La cosa Damaris, es no que te me, no, todos, ay. Damaris, no te me concentres. Ah, Francesca dice que vamos ganando. ¿Y dónde, y en qué canal, Francesca, en qué canal? A ver, para ponerlo aquí en internet, a ver. Para dejar de grabar un ratito. Ah, no, profesor, no estoy viendo, o sea, has escuchado, que todos han Ah, dicho gol, te he escuchado. ¿pero en qué canal? ¿Frecuencia? ¿Frecuencia o América? El 4. A ver, vamos a ver América. Creo que aquí lo tenemos. Pero creo que a veces América TV, Vivo. A veces no pasa cuando es en el canal en vivo, América. A ver, el limitador es Qatar. En vivo, vamos a ver. Listo, vamos a ver. Déjeme ver, a ver en vivo, a ver en vivo. Remate cruzado y Galicia está. se la... Yo digo, a esto le llamo yo la clásica. El delantero que quiere asegurar y el Voy a arquero dejar de que grabar quiere para esa mano presentar, ¿no? para no intuir nada más, Para que se pongan a intentar la hablar. segura. Y bueno, va muy